Hola, soy Fede, bienvenidos. Comenzamos con la probabilidad. Vamos a ver un poco de teoría antes de pasar luego a los problemas, ¿vale? Bueno, vamos a diferenciar entre un experimento que llamamos determinista, si se puede predecir el resultado, de los experimentos con los que nosotros trabajaremos en probabilidad, que son experimentos aleatorios, que son aquellos en los que podemos obtener diferentes resultados sin que se pueda predecir con certeza cuál de ellos se va a obtener. Hablaremos entonces de experimentos aleatorios. Estos serán los que utilicemos cuando trabajemos en probabilidad. Llamamos espacio muestral de un experimento aleatorio al conjunto de todos los resultados que se pueden obtener en la realización de uno de ellos, de un experimento, ¿de acuerdo? Sabemos qué es lo que puede ocurrir, pero no sabemos con certeza cuál de ellos va a ocurrir, ¿de acuerdo? Vamos a llamar suceso de un experimento, entonces tenemos el espacio muestral, que es el conjunto de todos los resultados que se pueden obtener en la realización de un experimento. Llamamos suceso de un experimento aleatorio a cada uno de los subconjuntos de ese espacio muestral. Distinguimos entre los siguientes tipos de sucesos. Suceso elemental, que es el formado por un único resultado del experimento. Ahora, cuando veamos algún ejemplo, esto lo vais a entender fácilmente porque no es muy complicado. Hablamos entonces dentro del espacio muestral, tenemos sucesos y tenemos sucesos elementales, que son los que están formados por un único resultado del experimento. También podemos tener sucesos compuestos y están formados por dos o más sucesos elementales. Hablaremos de suceso seguro, que es aquel que se verifica siempre y que coincide con el espacio muestral, que es el conjunto de todos los resultados que se pueden obtener. Recordad, el espacio muestral siempre lo designamos con la letra E mayúscula. Veis que aquí aparece una palabra que vamos a utilizar constantemente, que es que un suceso se verifica, que un suceso se cumple. Hablaremos de que el suceso A se verifica o el suceso A se cumple, ¿vale? También hablaremos del suceso imposible, que es el que no se cumple nunca, el que no se verifica nunca. Igual que el espacio muestral lo denotamos con la letra E mayúscula, el suceso imposible lo denotamos con la letra phi, que significa conjunto vacío. Ya sabéis que esta letra significa que el conjunto está vacío porque no tiene ningún elemento, y en el caso de los experimentos aleatorios denota el suceso imposible, que es el que no se cumple nunca, ¿vale? Bueno, por ejemplo, tenemos el experimento de lanzar un dado cúbico, un dado que sea un cubo de los habituales, ¿verdad?, de jugar al parchís. Y nos vamos a fijar, el experimento aleatorio consiste en fijarnos en lo que sale en la cara superior, lo que hacemos cuando jugamos al parchís, ¿vale? Tenemos el espacio muestral. ¿Cuál es el espacio muestral? Pues las diferentes posibilidades, o sale un 1, o sale un 2, o sale un 3, o un 4, o un 5, o un 6, ¿de acuerdo? Los sucesos elementales son exactamente cada uno de los sucesos que conforman el espacio muestral. Sale un 1, sale un 2, sale un 3, sale un 4, sale un 5 o sale un 6. Vamos a considerar ahora un suceso compuesto, por ejemplo, el suceso que salga par. ¿Y qué sucesos elementales forman ese suceso compuesto que salga par? Pues se verifica el suceso sale par cuando sale un 2, o cuando sale un 4, o cuando sale un 6. Por eso es un suceso compuesto. Al conjunto de todos los sucesos del experimento aleatorio se le llama espacio de sucesos y se designa con la letra S mayúscula. Nosotros esto no lo vamos a utilizar demasiado, esto es para teoría de probabilidad un poco más avanzada, y si el espacio muestral tiene n elementos, por ejemplo este tiene 6 elementos, entonces el conjunto de todos los subconjuntos posibles que yo puedo conseguir del espacio muestral, ese sería el espacio de sucesos, tiene 2 elevado a n elementos, es decir, tendría 2 elevado a 6 elementos, ¿de acuerdo? Ya digo que nosotros no nos vamos a detener mucho en el espacio de los sucesos. A modo de ejemplo, por ejemplo, si consideramos el lanzamiento de una moneda, tenemos como espacio muestral sale cara o sale cruz. Y analizando el espacio S mayúscula de sucesos, todos los subconjuntos que podemos obtener de este espacio muestral son: con 0 elementos tenemos el conjunto vacío, con un elemento tenemos sale cara o sale cruz, y con 2 elementos que salga cara o que salga cruz, ¿de acuerdo? Esos son todos los subconjuntos posibles que yo puedo obtener de este espacio muestral, y veis que son ¿cuántos?
1, 2, 3 y 4. Como el espacio muestral tenía dos elementos, el conjunto de sucesos tiene 2 elevado a n, que son 4 elementos, 1, 2, 3 y 4. Como digo, no nos vamos a detener demasiado en este espacio S mayúscula de sucesos, sí que utilizaremos el espacio muestral y los sucesos que correspondan a sucesos elementales o bien a sucesos compuestos, ¿de acuerdo? Pero no tanto con este conjunto. Bueno, muy bien, seguimos avanzando. Vamos a poner otro ejemplo. Si lanzamos dos dados de distintos colores, por ejemplo uno rojo y uno amarillo, y el experimento consiste en observar la pareja de números de las caras superiores, el espacio muestral asociado a ese experimento es, si ponemos en parejas de números que el primer número de cada pareja corresponda a lo que ha salido en el dado rojo y el segundo número lo que ha salido en el dado amarillo, pues estas son todas las posibilidades que tenemos. Luego estos serían todos los sucesos elementales que conforman el espacio muestral. 1 el rojo, 1 el amarillo, 1 el rojo, 2 el amarillo, 1 el rojo, 3 el amarillo, puntos suspensivos, 5 el rojo, 6 el amarillo, 6 el rojo, 6 el amarillo. Ese sería el espacio muestral asociado a ese experimento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nos dicen que consideremos el suceso que la suma de los dos números sea 9, eso es un suceso compuesto porque está formado por diferentes sucesos elementales. ¿Cuándo se verifica nuestro suceso que la suma sea 9? Pues se verifica este suceso cuando el rojo sale 3 y el amarillo sale 6, o el rojo sale 6 y el amarillo sale 3, o el rojo sale 4 y el amarillo 5, o el rojo sale 5 y el amarillo 4. Esos son los casos favorables a que se verifique el suceso que la suma sea 9, ¿de acuerdo? Si tengo el suceso B, que la suma sea 1, pues veis que este es el suceso imposible, porque esto no se verifica nunca, porque como mínimo la suma de ambos dados son 2. Luego que la suma sea 1 será el suceso imposible. Si me dicen que la suma sea 10, veis que ahora solo hay 3 sucesos elementales. Aquí tengo 4 posibilidades, aquí solo tengo 3. O sale el 4 rojo, el rojo sale 4 y el amarillo 6, el rojo 6, el amarillo 4, y el rojo 5, el amarillo 5, que sería lo mismo que el amarillo 5, el rojo 5, ¿de acuerdo? De manera que ahora solamente tengo 3 casos, ¿vale? El apartado D, o el suceso D, dice que la suma sea menor o igual que 12. Y veis que qué sucesos formarían o verificarían que la suma sea menor o igual que 12, pues todos me servirían. Luego, este suceso D estaría formado por todos los sucesos elementales del espacio muestral. Por tanto, el suceso D podríamos decir que es el suceso seguro. Ese suceso D siempre se va a verificar, ¿de acuerdo? Bueno, ya vamos manejando entonces este tipo de situaciones, sucesos elementales que forman el espacio muestral, algunos otros sucesos que son compuestos y un par de casos particulares especialmente fáciles, que son el suceso imposible que no se verifica nunca o el suceso seguro que siempre se verifica, ¿vale? Vamos a hacer operaciones con sucesos, vamos a definir operaciones con sucesos. La primera es la inclusión de sucesos. Decimos que el suceso A está contenido en B si todos los elementos de A están contenidos en B, ¿de acuerdo? Si cualquier suceso elemental de A también está contenido en B, ¿de acuerdo? Luego, si se verifica A, se va a verificar B, puesto que A está contenido en B. Vamos con la igualdad de sucesos. ¿Cuándo decimos que dos sucesos son iguales? Pues dos sucesos son iguales si se cumple que A está contenido en B y B está contenido en A, ¿vale? Inclusión de sucesos, igualdad de sucesos. Si A contenido en B y B contenido en A. Estos en probabilidad tampoco se utilizan demasiado. Estos dos se utilizan a veces, pero no mucho, ¿vale? Se utilizan más en teoría de conjuntos, pero no tanto en probabilidad. Lo que se utiliza muchísimo en probabilidad son los que vienen a continuación. Se llama intersección de los sucesos A y B y se denota con este símbolo que ya hemos venido manejando en otras ocasiones, como A intersección B, al suceso que se verifica cuando se verifican ambos.
Es decir, que cuando se va a cumplir el suceso A intersección B, cuando se cumple A y cuando se cumple B. Es decir, cuando se cumplen los dos, ¿vale? Intersección de sucesos. Decimos que dos sucesos son incompatibles si no pueden ocurrir a la vez. Es decir, si la intersección de A y B es el conjunto vacío, es imposible que ocurran a la vez. Si es imposible que ocurran a la vez, diremos que los sucesos son incompatibles, ¿vale? Vamos con la unión de sucesos. Teníamos la intersección de sucesos que viene a ser, recordáis de lógica, que lo habéis estudiado en filosofía, ¿verdad? Con el y, la intersección viene a ser el y si tuviéramos que asociarlo a una operación numérica sería el por, ¿verdad? Y ahora la unión, que viene a corresponder con un o no excluyente, ¿de acuerdo? Vamos a leer con detenimiento la definición. Se llama unión de los sucesos A y B y se denota como A, este simbolito que significa unión y que se lee unión, A unión B, al suceso que se verifica cuando se verifica al menos uno de ellos. Es decir, si se verifica A o si se verifica B o si se verifican los dos, siendo ese O un O no excluyente. Quiere decir que también nos sirve la definición de que cuando ocurre al menos uno de los dos, se verifica A o se verifica B o se verifican los dos, ¿de acuerdo? Unión de sucesos, también muy importante, la intersección y la unión, un O no excluyente, ¿vale? Bueno, es fácil comprobar estas propiedades, no nos vamos a detener en estas demasiado. La intersección está contenida, la intersección de A y B está contenida en A, la intersección de A y B está contenido en B, si se cumple A y B, desde luego que se cumple B. La intersección de A y B está contenida en la unión de A y B, si se cumple A y se cumple B, pues por lo menos se cumple A o por lo menos se cumple B, más aún, se cumplen los dos, ¿verdad? A está contenida en A unión B y B está contenido en A unión B. Estas propiedades son propiedades de la teoría de conjuntos, puesto que al fin y al cabo nuestros sucesos no son sino conjuntos de sucesos elementales, ¿de acuerdo? Bueno, intersección nos queda clara, unión también nos queda clara, son conceptos que vamos a manejar con muchísima frecuencia. También vamos a manejar con mucha frecuencia el suceso contrario o complementario. Se llama suceso contrario del suceso A y se designa una A con una barra. A veces también se designa una A con una C en el exponente, como si fuera A elevado a C, aunque no es elevado, pero se designa de esa manera. Yo siempre voy a denotar el suceso contrario con la forma más habitual, que es poner una barra encima, ¿de acuerdo? Como digo, se llama suceso contrario del suceso A y se designa A con una barra al suceso que se verifica cuando no se cumple A. Luego, ¿qué es el contrario o el complementario de A? Aquel que se verifica cuando no se verifica, ¿vale? Bueno, también importante, diferencia de sucesos. Se llama la diferencia entre A y B y se designa A menos B, aunque este signo menos es una barra un poquito inclinada, un poquito como una recta un poco decreciente, A menos B, al suceso que se verifica, cuando se cumple A pero no se cumple B. Bueno, importante esto, A menos B es lo mismo que A intersección contrario de B. Luego el suceso A menos B es exactamente el suceso que se verifica cuando se verifica A y no se verifica B, porque esto es A y no B. A y el contrario de B. Luego A menos B es lo mismo que A intersección contrario de B. Bueno, esta operación no es una resta numérica, yo no estoy restando 7 menos 4 o 2 menos 1, es una recta de conjuntos, Y entonces es una diferencia de conjuntos que consiste en quitarle al primero los elementos que pertenezcan a B, es decir, en quitarle al primero los elementos comunes a A y a B. Luego serán los que están en A y los que no están en B, ¿de acuerdo? Muy bien. Importante también esta propiedad que vamos a ver ahora, que relaciona los contrarios con las uniones y las intersecciones. Muy importantes. Las leyes de Morgan. Y dice las leyes de De Morgan que si A y B son dos sucesos cualesquiera, esto se lee de la siguiente manera. El contrario de la unión
es la intersección de los contrarios. Vuelvo a repetir, el contrario de la unión es la intersección de los contrarios. Y esta otra propiedad de abajo se lee, pues como podéis entender todos, el contrario de la intersección es la unión de los contrarios. Muy importante es estas dos porque las vamos a utilizar en algunos apartados de los ejercicios, porque a veces es más fácil calcular el contrario de un suceso y una vez que tengo el contrario voy a poder aplicar una probabilidad, una propiedad que relaciona la probabilidad de un suceso con la de su contrario. Vuelvo a repetir, aunque todavía no he hablado para nada de probabilidad. Veis que lo único que hemos hecho ha sido definir lo que es un experimento aleatorio. Ese experimento aleatorio me generaba el espacio muestral. De ese espacio muestral extraíamos sus subconjuntos, ¿verdad? Si esos subconjuntos estaban formados por un elemento eran sucesos elementales, si tenían más de uno eran sucesos compuestos. A partir de esos sucesos hemos empezado a definir operaciones entre sucesos, la unión, la intersección, el contrario, la diferencia, y ahora ya aplicamos propiedades de estas operaciones. Y las propiedades primeras que hemos visto son las leyes de Morgan, que dice que el contrario de la unión es la intersección de los contrarios y que el contrario de la intersección es la unión de los contrarios, ¿vale? ¿Se entiende bien? Vamos a empezar a manejar este tipo de notación y este tipo de lenguaje. Muy bien. Es habitual representar los sucesos y sus operaciones entre ellos mediante teoría conjuntista, a través de lo que se llaman diagramas de Venn, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco los diagramas de Venn, que también se entiende bien para estudiar la teoría de conjuntos. Bueno, yo tengo dos conjuntos, el conjunto A, que serían todos los elementos que están dentro del círculo que comprende A, y el conjunto B, que serían todos los elementos que estuvieran aquí dentro de ese círculo que corresponde a ese suceso B o a ese conjunto B. ¿Qué es A intersección B? Pues los que pertenecen a los dos a la vez, que son estos que están rellenos de color gris, ¿de acuerdo? Luego A intersección B sería este trozo que hay aquí. ¿Quién sería A unión B? Pues los que pertenecen a A o los que pertenecen a B, todos estos que hay aquí, ¿de acuerdo? Esta sería la unión de A unión B. Esta sería la intersección de A y B. ¿Quién es A menos B? Pues fijaros, está aquí, claro, estos son los que están siempre a trazo gris. Los que están en A, pero no están en B, son estos de gris. Porque estos otros que hay aquí están en A, pero también están en B, y no me valen. Porque a mí me sirven los que están en A y no están en B. Aquí los tengo. Ahora, ¿cuáles son los que están en B y no están en A? B menos A. Pues veis que B menos A es B intersección el contrario de A. A menos B es A intersección el contrario de B. B menos A será el primero intersección el contrario del segundo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los de B menos A? Pues los que están en B y no están en A. Veis que de B son todos estos que están en el círculo, pero los que están en B y no están en A serán estos que estuvieran aquí en este trazo gris, ¿vale? A intersección, A unión, A menos B, B menos A. Los que están en B y no están en A, los que están en A y no están en B. Seguimos. El contrario de A, pues todo lo que no esté en A, aunque esté fuera de B, aunque esté fuera de B también. Todo lo que no esté en A, ¿de acuerdo? Importante este detalle, porque puede haber elementos que estén aquí, pero también puede haber algún elemento que no esté ni en A ni en B. Y esos pertenecerían al contrario de A. Luego, ¿qué es el contrario de A? Los que no están en A. Vamos con este. ¿Qué es el contrario de B? El contrario de B, pues de la misma manera, serán los que no están en B. Es decir, todos los que estuvieran en lo que está coloreado de color gris. ¿De acuerdo? Bueno, veis que con estos diagramas de Venn se entiende bien las operaciones con los sucesos. Vamos con este otro. Dice, el contrario de A unión B, que hemos visto que por las leyes de De Morgan, el contrario de la unión es la intersección del contrario. ¿Qué es el contrario de A unión B? Pues los que no están en A o en B. Como A o B era esto que está así de color marrón claro, los que no están en A o en B serán los que están de color gris, que son los que ni están en A ni están en B. Ya lo veis. Se ve perfectamente. El contrario de A unión B son los de trazo gris. Y los que no están en A y no están en B,
no están en ninguno de los dos, son exactamente los de trazo gris, ¿vale? Vamos con la segunda propiedad de la ley de Morgan, que me dice que el contrario de la intersección es la unión de los contrarios. Bueno, yo tengo aquí, esta sería la intersección, lo hemos visto la primera. ¿Qué es lo contrario de la intersección? Pues lo que no está en la intersección, es decir, todo lo demás, incluyendo lo que está fuera, ¿de acuerdo? Luego el contrario de la intersección, veis que es esto, y es o bien los que no están en A, o bien los que no están en B, ¿de acuerdo? La intersección de estos que hay aquí es o bien los que no están en A, por ejemplo, estos que hay aquí están en B pero no están en A, luego estarán en la unión de no A o no B, ¿de acuerdo? Podéis comprobar con detalle que se cumple perfectamente las leyes de Morgan, ¿vale? Bueno, pues muy bien, seguimos entonces avanzando y aquí tenemos unas propiedades básicas que no voy a ahondar mucho en ellas, solamente quiero que las echéis un vistazo y vamos a revisarlas así rápidas. Aquí están las propiedades de la intersección y aquí están las propiedades de la unión. Primero, la propiedad conmutativa, A intersección B es lo mismo que B intersección A, lo mismo para la unión, A unión B es lo mismo que B unión A. La asociativa, si tengo 3, pues puedo agrupar primero los dos últimos, que sería igual que si agrupo primero los dos primeros y el resultado lo intersecamos con el último. Bueno. Tercera propiedad, la propiedad de idempotencia. A intersecado consigo mismo es el propio A, o A unión A es el propio A. La simplificación, aquí lo tenéis, que A intersección A unión B, bueno, son interesantes, echarlas un vistazo, completarlas vosotros en cuanto a que veáis cómo se llaman, distributivas, elemento neutro. No vamos a utilizarlas demasiado en exceso en el cálculo de probabilidades. Esta sí, la conmutativa sí, la vamos a utilizar con cierta frecuencia. A intersección B es lo mismo que B intersección A y A unión B es lo mismo que B unión A, ¿de acuerdo? Las demás, bueno, igual en algún momento así particular, pero no con mucha frecuencia, son propiedades básicas de las operaciones con sucesos, que al fin y al cabo son operaciones con conjuntos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con algún ejercicio inicial. Dice, tenemos una urna con 9 bolas numeradas del 1 al 9. Realizamos un experimento que consiste en extraer una bola, anotar el número y devolverla a la urna. Y vamos a considerar los siguientes sucesos. El suceso A, que salga un número primo. El suceso B, que salga un número par. Y el suceso C, que salga un cuadrado perfecto, ¿vale? Estos 3 sucesos del experimento aleatorio que consiste en extraer una bola numerada del 1 al 9, miro lo que sale y la vuelvo a echar otra vez a la urna. Se pide, describe cuáles son los sucesos elementales de A, B y C. Y está claro, desde luego el espacio muestral, lo que puede ocurrir cuando yo extraigo una bola es o sale 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8 o 9, ¿vale? Vamos a ver de todos esos sucesos elementales que conforman el espacio muestral, cuáles son los que componen cada uno de estos sucesos que hay aquí. Que salga número primo. Y recuerda que el 1 no es ni primo ni compuesto, ¿de acuerdo? Luego, ¿cuándo se verifica el suceso que salga un número primo? Pues cuando sale un 2, o cuando saca un 3, o cuando saca un 5, o cuando saca un 7. Luego, el suceso que salga un número primo está compuesto por estos sucesos elementales, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se cumple que sale un número par? Pues cuando sale 2, 4, 6 o 8, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo se cumple que sale un cuadrado perfecto? Pues cuando sale 1, o cuando sale 4, o cuando sale 9. Porque 1 es 1 al cuadrado, 4 es 2 al cuadrado, 9 es 3 al cuadrado y no hay ninguno de los otros números que sea un cuadrado perfecto, ¿vale? Fácil entonces, el suceso A se cumple, el suceso B se cumple si pasa alguno de esos y el suceso C se cumple, se verifica si pasa alguno de esos. Bueno, ahora nos piden que digamos quién es la unión y quién es la intersección. Y aquí los tenemos. ¿Quién es la A unión B? Pues los que pertenecen a A, o los que pertenecen a B, o los que pertenecen a los dos a vez. Claro, no los voy a contar dos veces. No voy a contar el 2 que pertenece a A y que pertenece a B, no lo voy a contar dos veces, lo tendré que contar solo una vez, ¿vale? De manera que el suceso A unión B se verifica cuando sale 2, o cuando sale 3, o cuando sale 4, o cuando sale 5, o cuando sale 6, o cuando sale 7, o cuando sale 8. Porque cuando sale alguno de estos, se verifica o bien A, o bien B, o bien los dos. Es decir,
al menos uno de los dos, ¿vale? Pasados un ratillo pensando esto, que tiene su interés y tiene su gracia. Tenéis que buscarle la gracia, que la tiene. A intersección B. ¿Cuándo se verifica el suceso A intersección B? Pues si vamos a la definición de la intersección es cuando se cumple A y cuando se cumple B, los dos a la vez. Y busco aquí y veo que aquí aparece el 2 y veo que aquí aparece el 2, pues cuando sale el 2, se cumple A y se cumple B, será el único. Porque si sale el 3, se cumple A pero no se cumple B. Si sale el 4, se cumple B pero no se cumple A. Lo mismo ocurre con el 5, con el 6, con el 7 y con el 8. Desde luego, si sale 9 no se cumple ninguno. Y si sale 1 no se cumple ninguno. ¿De acuerdo? Luego, el único suceso favorable a que se cumpla A y B es que salga un 2. Muy bien, describe el suceso contrario de A y contrario de B. Hemos dicho, ¿cuándo se cumple el contrario de A? El contrario de A se cumple cuando no se cumple A. 1, 4, 6, 8, 9. Interesante aquí. Fijaos que podemos tener la tendencia de decir, sea un número A, que salga un número primo. ¿Qué es lo contrario de A? Que no salga primo. Ojo, que el 1 no es ni primo ni compuesto. Entonces, el contrario de A es que no se cumpla A. Y no se cumple A cuando no se cumple ninguno de estos. Luego, el contrario de A es 1, 4, 6, 8 y 9, que es cuando no se cumple A. ¿De acuerdo? Vamos con el contrario de B. ¿Qué es el contrario de B? Que salga un número par. Luego, ¿qué será que salga un número par? Que no salga un número par. ¿Y cuáles son los números que no son pares? O que no son pares, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿De acuerdo? Bueno, pues muy bien. Seguimos. Ahí pongo el A, el B y el C para estos ejercicios. Bueno, podéis comprobar que el contrario de A unión B, por las leyes de Morgan, es el contrario de A y el contrario de B, y el contrario de A y el contrario de B es cuando sale 1 o cuando sale 9. El contrario de la intersección es la unión de los contrarios, y podéis comprobar que en ese caso es el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 8 y el 9. Aquí tenemos los que están en A y no están en C. Los que están en A y no están en C, pues son el 2, el 3 y el 7. Los que están en A y no están en C son el 2, el 3, el 5 y el 7. Aquí se me ha olvidado uno. Se me ha olvidado para ver si lo entendíais vosotros. El 2, el 3, el 5 y el 7, ¿vale? Aquí también tendría que estar el 5, ¿de acuerdo? Vamos con B menos A. Los que están en B y no están en A. Este, que es el 2, está en B, pero como también está en A, no lo podré coger. El 4 está en B y no está en A, lo cojo. El 6 está en B y no está en A, me sirve. Y el 8 está en B y no está en A, me sirve. Luego, ¿cuáles son los que me sirven? El 4, 6 y el 8. Por favor, añadid aquí al 5, que se me había olvidado, ¿vale? Bueno, dice aquí el apartado F, ¿son incompatibles A y B? ¿Por qué? Vamos a ver si son incompatibles o no. Bueno, pues no son incompatibles porque para que fueran incompatibles recordáis que la intersección tenía que ser el conjunto vacío. Y A intersección B, podéis calcular cuánto vale A intersección B, que son los que pertenecen a los dos a la vez, y veis que el 2 está aquí y el 2 está aquí. Luego A intersección B es el 2, que no es el conjunto vacío, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que esta sea una primera aproximación a la probabilidad y como siempre, ojalá que este vídeo te haya servido y muchas gracias por tu like. Nos vemos en próximos vídeos dentro de poco. Adiós.